Pues bueno, buena tarde a todas y todas a las personas que nos acompañan en este foro. Es de suma relevancia, se realiza en el marco del 11 de febrero, que es declarado por la Organización de las Naciones Unidas como Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Este foro es denominado Mujeres en las Ciencias Forenses y justamente pretende llevarnos a la reflexión sobre la importancia y el papel fundamental de las mujeres, adolescentes y niñas en la ciencia. Antes de comenzar, voy a permitirme leer una breve semblanza de las ponentes que con gusto el día de hoy nos acompañan. Comenzaré por la doctora Fernanda López Escobedo Mercado. Ella es licenciada en Lengua y Letras Hispánicas por la UNAM, maestra en Lingüística Aplicada y doctora en Ciencias del Lenguaje y Lingüística Aplicada por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Cuenta con una especialidad en Estadística Aplicada por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas del UNAM. Actualmente cursa la licenciatura en Derecho en el Sistema de Universidad Abierta del UNAM. Ha participado en proyectos relacionados con las tecnologías del lenguaje y la lingüística forense en España y en México. Asimismo, ha organizado diversos eventos académicos dentro del UNAM y ha participado en conferencias y cursos a nivel nacional e internacional. Cuenta con publicaciones académicas y de divulgación en el ámbito de las tecnologías del lenguaje y la lingüística forense. Actualmente es académica de tiempo completo en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, colaboradora del Grupo de Ingeniería Lingüística del Instituto de Ingeniería, miembro fundadora de la Asociación Mexicana de Procesamiento del Lenguaje Natural y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En el 2001 fue galardonada con el reconocimiento Distinción de Universidad Nacional para Jóvenes Investigadores en el área de docencia en humanidades por sus aportaciones en el área de lingüística forense. Muchas gracias, doctora Fernanda Escobedo, por tener su presencia aquí. A continuación, presentamos a la doctora Alexia Villavicencio Queijeiro. Alexa es licenciada en Investigación Biomédica Básica y doctora en Ciencias Biomédicas, ambas por la UNAM. Cuenta con un diplomado en Divulgación de la Ciencia, otorgado por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y un diplomado en Enseñanza de la Ciencia Forense, otorgado por la Facultad de Medicina. Actualmente es profesora asociada de tiempo completo en el Laboratorio de Genética Forense de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Su investigación se centra en tres áreas: la investigación en docencia, la investigación básica en el área de genética forense y la investigación transdisciplinaria de relevancia social. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores desde 2022 y ha publicado 16 artículos en revistas internacionales, 7 capítulos en libros y un libro. Muchas gracias, doctora Alexa. También contamos con la participación de la doctora Ivette Gil Chavarría. ¿Sí? Ivette Gil es cirujana dentista de formación y maestra y doctora en ciencias por la UNAM, con mención honorífica en el doctorado. Realizó 2 estancias postdoctorales, la primera en el Instituto de Ciencias Físicas en Cuernavaca, Morelos, y la segunda en el College of Dentistry de la Universidad de New York. En 2015 fue catedrática CONACYT y desde el 2019 es profesora investigadora de tiempo completo adscrita a la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha publicado capítulos de libros, artículos de divulgación y científicos. Actualmente es responsable del área de odontología en el Laboratorio de Odontología y Antropología Forense. Colabora con otras disciplinas e instituciones para contribuir a la formación de recursos humanos y a la generación de conocimiento a partir de estructuras bucodentales involucrados en procesos científicos forenses, tales como la identificación humana. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Ivette. Y también tenemos la presencia de la doctora Alejandra Mercado Salomón. Ella es médica cirujano egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Medicina. Tiene especialidad en medicina forense por el Instituto Politécnico Nacional. Está certificada por el Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense. Actualmente es perito médica forense en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y técnica académica asociada C de tiempo completo.
del área biomédica en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde desarrolla actividades de docencia impartiendo el curso de Medicina Forense, Sexología Forense y Protocolo de Estambul y Análisis de la Tortura en México, además de colaborar en líneas de investigación de entomología forense, así como en la elaboración de la guía para la valoración judicial de la prueba pericial en materia de medicina forense. Muchas gracias, doctora, por su presencia. Pues muy bien, la dinámica del foro va a ser a través de diversas preguntas que se le van a realizar a las ponentes. Estas preguntas tenemos un tiempo de 5 minutos máximo por pregunta porque están divididas en ocho principales bloques. Voy a mencionar al inicio de cada pregunta quién la va a contestar y a continuación quién va a dar un comentario respecto a la contestación realizada de manera inicial para poder complementar esa información o en manera de réplica. Pues bueno, la primera pregunta está dirigida a Alexa y el comentario de réplica va a estar dirigido para Fernanda. Y pues bueno, para comenzar en este foro es, ¿qué te motivó a la investigación científica? Gracias. Bueno, hola a todos, todas, todos quienes están conectados y aquí presencialmente. Bueno, cuando vi esta pregunta, la verdad es que la respuesta creo que es quizá no tan romántica como uno podría pensar. La realidad es que yo estaba en la prepa y no había encontrado una carrera que le hablara a mi alma y que yo dijera, sí, ya me vi haciendo esto. Y entonces cuando hice el examen de ingreso a la UNAM, puse la opción de médico cirujano. Yo creo que básicamente porque mi papá es médico cirujano y mi hermana estaba estudiando. Y cuando estaba en el último año de la prepa, fui al Centro de Ciencias Genómicas. En ese momento tenía otro nombre. Entonces, mi maestra de biología de sexto, de área 2, nos llevó y entonces nos dio una plática y un doctor que se apellida Soberón, a lo mejor le suena un poco. Y entonces él nos contó sobre cómo hace muchos años descubrieron haciendo análisis de DNA mitocondrial, una cosa que en ciencia se conoce como la EVA mitocondrial. Y entonces cuando nos platicaron lo que él había estudiado, él dijo que él había estudiado investigación biomédica básica. Y entonces le preguntamos y él nos contó un poco de qué trataba la carrera. Y yo que había hecho una prueba de esas de si estás perdido en la vida y no sabes qué estudiar, haz este examen de la UNAM, que a mí no me orientó, no dudo que sea muy útil, pero me dijo, tú puedes ser periodista o médico, o lo que quieras. Dije, pues gracias, pero eso no me sirve mucho. Cuando él contó su experiencia y la formación que esta carrera le había brindado, yo pensé, mira, está bueno, o sea, estudiar medicina me llamaba la atención, pero investigación biomédica básica era una carrera que, pues, que permitía como tener esa flexibilidad que yo pues no sabía qué necesitaba, o sea, mi cerebro siempre ha estado como en muchas pistas al mismo tiempo y una formación de médico cirujano como que no era lo que yo, eh, o sea, creo que lo hubiera sacado adelante, pero no era necesariamente lo que yo necesitaba en mi vida profesional. Entonces, creo que la respuesta es que estudié investigación porque es una carrera que al menos la manera en la que yo la estudié te da esa flexibilidad de poder abordar el campo del conocimiento desde donde tú quieras. Y la otra es que creo que es una cosa bien fantástica cuando uno tiene, cuando tienes una pregunta, aprendes cómo resolverla y luego descubres algo que nadie ha sabido antes o como, sabes, empujas un poco esa frontera del conocimiento o en este caso mi trabajo aquí en ciencia forense, como esa sensación de estar aportando algo, en este caso a la ciencia forense en la sociedad mexicana, creo que es lo que a mí me hace ser investigadora o científica, pues. Muchas gracias. Doctora Fernanda. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme a esta mesa y pues me da mucho gusto compartirla con todas ustedes. Pues creo que respecto a lo que dice Alexa, siempre, o sea, no entras quizás a una carrera pensando que vas a dedicarte a la investigación científica, sino es justo una serie de hechos o de personas que influyen en esa decisión. Cuando yo también leí la pregunta, pensé qué fue lo que influyó en mí para estudiar o bueno, para dedicarme a la investigación científica y realmente creo que no, yo no pensaba dedicarme a esto. Entré a la carrera sí pensando que quería en algún futuro trabajar en la universidad, en la UNAM. Quizás ahí la influencia igual de mi papá, que pues, siempre ha trabajado aquí como investigador en el Instituto de Ingeniería.
pero no estudié la carrera de letras hispánicas sabiendo que me iba a dedicar a hacer investigación en lingüística forense. Creo que es una serie de cosas que te ocurren en la vida para tomar esta decisión y seguramente muchas de nosotras coincidimos en eso, pero al final tomas la decisión porque es algo que te hace feliz y que crees que estás aportando algo a la sociedad. Entonces creo que esa es la razón por la que también decidí dedicarme a esto. Doctora, es importante lo que mencionan respecto a la relevancia social o cómo a través de la investigación científica podemos aportar en las diversas problemáticas a las que nos enfrentamos en el país. En ese sentido, la pregunta va para Ale Mercado y la réplica para la doctora Ivette es cómo a través de las ciencias forenses se aporta en la investigación de los hechos para el esclarecimiento, para el acceso a la verdad y justicia y para la búsqueda de personas desaparecidas. Hola a todos. La verdad hubiera preferido la de qué me motivó a estudiar, pero bueno, contestando a la pregunta es, mm, voy a utilizar un tema que creo que puede servirme más para mi respuesta y es la perspectiva de género. Yo considero que uno de los puntos claves de la perspectiva de género tiene que ver con darnos cuenta que no somos iguales porque no tenemos las mismas condiciones, no nos desarrollamos en el mismo espacio, no tenemos los mismos conflictos y darnos cuenta de que cada uno tiene esos desafíos o esos elementos que son diferentes. Son los que si nosotros los propiciamos o nosotros no nos damos cuenta de que cada uno es diferente, vamos a terminar generando una investigación que no es la adecuada. Y en ese sentido, las ciencias forenses, justo como son varias disciplinas que actúan dentro de una investigación, se dan puntos de vista que son diferentes para un mismo caso. Entonces, creo que las ciencias forenses justamente ayudan a estas investigaciones por esa relación que tienen entre cada una de las disciplinas y que eso es lo que favorece que haya un mejor intercambio de ideas para poder apoyar cada una de las investigaciones. Y pues lo que intentamos aquí es fomentar que esas disciplinas se fusionen en esta escuela para ayudar, para formar personas que cumplan con todos esos criterios y que también tengan en mente la perspectiva de género al momento de ejercer su profesión. Doctora. Bueno, primero saludo a todos, buenas tardes a mis colegas. La verdad estoy contenta de compartir con colegas y amigas este espacio. Pues yo lo que diría en primer lugar es que este concepto de perspectiva de género, creo que lo hemos ido incorporando gradualmente. Yo pondría en primer lugar que esta escuela ahora, nuestra plantilla somos más mujeres que hombres, por ejemplo. Tenemos una directora y muchas investigadoras, técnicas académicas, y eso nos ha obligado de algún modo, pues, incorporar estos conceptos, tanto en el área de investigación, en la docencia, y respondiendo concretamente a qué aspectos hemos aportado en investigación. Yo diría que cada una de nuestras líneas y particularmente, por ejemplo, en nuestro laboratorio, hace unos años nos pidieron una opinión sobre lo tengo apuntado porque el nombre es muy largo, Guía Técnica para la Elaboración de Necropsias en caso de feminicidios, que no se consideraba esta perspectiva de género, sino simplemente los protocolos eran como cualquier otro. Y ahí notamos que tenía carencias, que teníamos que hacer más énfasis en estos aspectos que debemos de ser cuidadosos cuando se tratan de feminicidios, por ejemplo, ¿no? Y en la cuestión de búsqueda, pues eso también ha sido un trabajo que ha quedado manifestado en el protocolo homologado de búsqueda y que nosotros hemos colaborado con la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México para generar un diplomado profesionalizante en materia de búsqueda de personas. Entonces, hemos aportado institucionalmente y hemos cuidado esta perspectiva de género y aunque no viene en la pregunta, creo que en docencia, en las aulas, también nos ha obligado
a pues un poco a incorporar, a aprender como docentes, porque compartimos mucho tiempo con los estudiantes. Muchas gracias. Gracias, doctora Ivette. Y usted menciona un comentario importante. A lo largo de cada generación que ingresa en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, nos damos cuenta que hay un número predominantemente de mujeres. En ese sentido, es la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que sea así, doctora Fernanda? Y como complemento a su respuesta, invitamos a la doctora Ale. Pues yo cuando leí esta pregunta me puse a pensar cuáles podrían ser las razones de eso. Y creo que todas las razones que se me venían a la cabeza era otra vez estigmatizar, ¿no? A la mujer, digámoslo así. Entonces, pensando creo que el hecho de que haya más mujeres es una cosa multifactorial. Pensaría que, entre otras cosas, que las mujeres ahora, las nuevas generaciones, no deciden su carrera profesional con base en estos estigmas que había quizás todavía desde nuestras generaciones de pensar en una carrera que te permitiera en un futuro trabajar, pero también cuidar a los hijos, estar pendiente del hogar. O sea, creo que ahora la mujer decide sin estas concepciones de tengo que ser madre en algún futuro y tengo que lidiar con esas dos cosas y por eso a lo mejor escojo una carrera como, no sé, normalista o cosas así que eran más comunes anteriormente. También, pues, busqué en algunos documentos, me proporcionaron algunos artículos donde dicen que este fenómeno no nada más pasa aquí en México, sino también pasa en otras partes, en Estados Unidos también está documentado. Y, por ejemplo, algunas de las explicaciones que a lo mejor en la parte de dactiloscopía las mujeres tienen esta facilidad para buscar mejor los detalles o cosas de este tipo que siento que otra vez, pues quizás es estigmatizar a lo que esperas, ¿no? De una mujer, que creo que no tendría que ir por ahí la explicación, sino más bien es una serie de factores. Pensé entonces qué te motivó a ti para dedicarte a la lingüística forense y no nada más a la lingüística. Y en lo personal, cuando decidí dedicarme al área de lingüística, sentía que me faltaba algo, como que todo era muy teórico y yo necesitaba bajar todo eso a algo práctico que se pudiera aplicar y que fuera de utilidad para la sociedad. Entonces, eso a mí en lo individual me motivó a estudiar a la lingüística desde la parte forense y creo que sería interesante hacer pues una encuesta de qué fue lo que motivó a las alumnas de ciencia forense a estudiar esta carrera, porque creo que hay muchos factores que pueden estar influyendo en esa decisión. Muchas gracias. ¿Escucha? Ya. Yo también me quedé pensando en qué había motivado y realmente después de leer varios artículos también me di cuenta que el ingreso de las mujeres a la universidad ha sido en todas las áreas, pero en específico en ciencia forense, siempre he considerado que el área forense, el área en general forense, ha sido un área en el que predominan los hombres. Em, y también creo que este espacio, en concreto en la escuela, hay un área segura, es un área segura para hombres y para mujeres. Y creo que eso también propicia que las mujeres decidan dedicarse a esta rama, que es el área forense, porque sienten ese espacio en el que pueden desarrollarse, como en cualquier otra licenciatura, a pesar de que es un espacio, un área que ha sido estigmatizada porque se ven casos cruentos, difíciles y que generalmente se creía que únicamente los hombres podían participar en ellas, ¿no? En el área forense. Y ahora, pues se ha visto que no es únicamente de verse rudo y trabajar de manera ruda, sino es una forma intelectual en el que podemos participar todos, todos sin importar género, sin importar el sexo. Y creo que este espacio en específico, la escuela, da esa oportunidad de desarrollarse de manera completa. También
creo que es de los pocos espacios en los que tenemos una directora mujer, las siguientes en el organigrama también son mujeres, es una plantilla en general de mujeres, y eso creo que realmente puede motivar también a los alumnos a que decidan que pueden estudiar aquí. Mm, y pues también creo que es anteriormente, no sé si a alguno les habrá pasado, pero anteriormente cuando yo pues estaba quizá en primaria o secundaria y me dijeron, tienes que estudiar algo para salir, ¿no? O sea, sí o sí tienes que estudiar. Y creo que esa idea de estudiar justamente cada vez ha permeado más en la sociedad y no ha hecho distinción entre hombres y mujeres. Y eso me parece que es avanzar. Si tenemos una sociedad que está letrada, podemos tener una sociedad que avanza. Gracias, doctora. Retomando el comentario de la doctora Fernanda respecto a que hay situaciones que se pueden presentar de estigmatización para las mujeres, adolescentes y niñas y la ciencia, perdón. Para la doctora Ivette y con comentarios de Alexa, ¿cuáles creen que son los principales retos a los que se enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes en la ciencia y cómo afrontarlos? Bueno, esta pregunta me parece que es muy compleja porque yo quisiera mencionar que históricamente las mujeres hemos sido víctimas de violencia de diferentes tipos, violencia psicológica, violencia económica, em, y eso, bueno, ha sido a lo largo de toda la historia. Y después, pues el entorno familiar, por supuesto que nos limita, ¿no? Tal vez ahora estas nuevas generaciones ya no, pero anteriormente crecíamos, y yo particularmente en un entorno familiar totalmente patriarcal, donde el hombre era el proveedor y la mujer educaba a los hijos, y pienso que de algún modo pues nos limita, ¿no? Yo crecí viendo a mi mamá educando a 5 hijos y que a lo mejor uno cuando es niño, pues es lo que va aprendiendo. Entonces, aquí aprendí yo un concepto con una de las profesoras que hablaba de parcialidad implícita, y es un ejercicio bien interesante que yo los invito a que lo busquen porque tenemos, o sea, ese crecimiento y ese aprendizaje como que de algún modo nos sesga, y como niñas no nos vemos como astronautas, como científicas, como cirujanas exitosas, porque a lo mejor no lo aprendimos, ¿no? Entonces pienso que pues tenemos esas limitaciones desde niños, y luego la estructura hegemónica social que siempre está al frente por hombres, pues también pienso que tenemos que romper con esos esquemas que se dan de manera natural y que muchas veces normalizamos. Normalizamos que los hombres estén en posiciones altas. Ahorita ya no, repito, creo que estas nuevas generaciones ya tienen otra mentalidad, han vivido otra forma, otro entorno familiar, pero creo que esos son los principales retos que yo diría. Am, Me llama la atención porque creo que, aunque Ivette y yo somos como de generaciones muy cercanas, por ejemplo, yo diría que yo vengo de un matriarcado. O sea, mm, ciertamente también mi familia sigue, o sí, no sé cuál es la manera de conjugar ese verbo, pero mi familia también es como de esa manera de vivir la vida donde los hombres proveen y las mujeres educan. Pero, por ejemplo, mi mamá, pues toda la vida trabajó, o sea, yo estoy acostumbrada a los modelos femeninos fuertes que no solo sacan adelante a los hijos, sino que también trabajan y tratan de compaginar todo. Entonces, creo que es cierto que el modelo que uno tiene, que muchas de las aspiraciones que uno tiene en la vida, pues se relacionan con ese modelo que uno tiene en su casa. Y creo que pienso que en parte este tipo de foros buscan eso, o sea, mostrarle a la sociedad mujeres que están en posiciones en las que a lo mejor una niña dice, mira, o sea, si ella pudo, ¿por qué yo no puedo? Pienso que parte de los retos que uno enfrenta en la ciencia como mujer tienen que ver quizá con esta parcialidad que decía Ivette. Siento que, como decía Fer, a veces pareciera que uno tiene que decidir si quieres avanzar en una carrera científica
o realizarte como mujer como la sociedad entiende. O sea, pareciera que hay una elección, que tiene que haber una elección entre tener una pareja, tener hijos, tener una vida familiar saludable o tener una carrera académica sólida. Y yo creo que eso es un reto fuerte, porque es cierto que uno como mujer, pues tienes o sea, hay un reloj biológico, ¿no? Los hombres, pues pueden seguir procreando hasta los 60 si quieren, 70 si no, pregúntenle al Pachino. Y una mujer, pues sí tiene una presión biológica, ¿no? Y siempre vas contra el tiempo, o sea, para los 30 ya tienes que tener un postdoc, a los 35 ya estás apestado si quieres una plaza, a los 40 casi que ya estás más cerca de la jubilación que de que te contraten, como que parece que siempre va uno contra el reloj. Y yo creo que al final, o sea, si las personas que nos estén escuchando, o sea, si eres una mujer y tú quieres tener hijos, eso está bueno. Si no quieres, eso está bueno también. Lo que yo creo es que a veces uno tiene que preguntarse si eso es lo que tú quieres o es lo que la sociedad espera de ti. Y que al final esos retos, eh, o sea, creo que estamos avanzando en muchas cosas. Por ejemplo, yo cuando entré al doctorado, te hacían una entrevista y presentabas tu proyecto. Y me acuerdo cuando pasaron a las preguntas, yo dije, eran puros hombres, dato, me van a preguntar cosas de la teoría de mi proyecto. Y una persona me preguntó, ¿qué va a pasar si te embarazas y tienes un hijo mientras estás estudiando? Y yo, que pues siempre he sido claridosa, pensé, o sea, ¿esto se lo vas a preguntar a todo el mundo o solo a mí porque soy mujer? Porque también los hombres podrían tener un hijo, ¿no? Y entonces, como que ese tipo de preguntas yo esperaría que no las hagan en los exámenes de ingreso, pero pienso incluso si eso hubiera ocurrido, pues qué, ¿no? O sea, claramente, y siento que ciencia forense, o sea, siento que la Escuela Nacional de Ciencias Forenses es un modelo de eso, se puede ser una mujer en un cargo de poder, o sea, sí, se puede ser una mujer empoderada y tener hijos y tener una familia y tener una vida estable y socialmente equilibrada. Entonces creo que los retos tienen mucho que ver con la presión que la sociedad nos impone y siento que este tipo de foros, esperemos, pero si no pongan ahí sus comentarios, pues les muestren que se puede intentar, se puede, sí. No sé si se logra, pero se intenta. Muchas gracias, doctora Alexa. Y justamente retomando el comentario de la doctora Ivette respecto a cómo ha habido un cambio en el acceso o las oportunidades de, por ejemplo, su niñez ahora para el acceso de las mujeres, adolescentes y niñas en la ciencia. Bueno, pues claro que ha habido un cambio. Yo percibo, por ejemplo, cuando yo estudié en la facultad de odontología, era una carrera que se asociaba como a como estas carreras sexogenéricas, porque de odontólogas éramos, no sé, 46 y 4 hombres, ¿no? Y muchas de las compañeras era porque pensaban que podían gestionar sus tiempos para poder cuidar a sus hijos, ¿no? O sea, poner el consultorio o sea, como que se asociaba a algo familiar. Sin embargo, los profesores eran pura superioridad masculina, ¿no? Puro profesor. Tuvimos, bueno, la primer mujer odontóloga fue en 1886 y de ese año para acá, pues claro que ha habido cambios. Ahora ya hay, y hubo incluso una directora mujer en la Facultad de Odontología en el 2018 y yo lo que veo de esta transición en las alumnas mujeres es que ahora se animan, y eso es súper importante, a denunciar cosas como este acoso que antes, en mis tiempos, nos daba miedo y que abiertamente se hacía en mi facultad, lo digo, supongo que en muchas otras facultades, pero las niñas pues nos quedábamos algunas con miedo y pues otras a lo mejor sí se animaban, pero ahora ya no se permite, ¿no? Entonces creo que eso ha sido un cambio súper importante que nuestras alumnas, las alumnas de la universidad en general, que se sientan respaldadas porque no podemos permitir eso, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hemos avanzado. Bueno, no olvidemos que hay países donde todavía por temas religiosos se les impide a las mujeres que se desarrollen social o profesionalmente.
pero creo que en nuestro país hemos avanzado, no digo que estamos, que ya lo logramos, porque, por ejemplo, los horarios institucionales, hace rato Alexa decía que hay mujeres profesionales con familias, pero también en otros lugares los horarios laborales impiden que estén con sus hijos, hombres o mujeres, ¿no? Entonces creo que eso también se tendría que considerar e ir reformando. Muchas gracias. Al respecto, doctora Alejandra. Y cuando yo entré, bueno, a ver, recapitulo. Cuando yo estuve en medicina, bueno, yo vengo de una familia donde mi mamá es una persona muy directa, la considero una persona, una mujer muy exitosa, con 1000 trabajos, con 1000 responsabilidades, con 2 hijos, que éramos mi hermano y yo, y aún así sacaba todo y le alcanzaba para todo, ¿no? Em, y entonces para mí mi modelo a seguir era mi mamá. Decido estudiar medicina y ya con ese modelo, yo pensando en ese modelo, estudio medicina y de repente me encuentro con un médico por ahí que me dice, yo no trabajo con mujeres. Y yo, pero estamos en el siglo XXI, o sea, ¿cómo es posible que me esté diciendo eso, no? Entonces, y no crean que era una persona así que tuviera los 1000 años de vida, ¿no? Era una persona relativamente pues joven, ¿no? O sea, ahora que lo pienso, no éramos tan diferentes, pero sí me dijo, yo no trabajo con mujeres y yo no podía creer que me hubiera dicho eso. Pensé que era un chiste, inclusive empecé a voltear hacia otros lados, así como, ¿a qué hora nos reímos todos? Y después me quedé pensando, ¿cómo me voy a reír de esa barbaridad que me acaba de decir? Entonces, sí creo que las condiciones han cambiado. Yo espero que ese tipo de comentarios ya no continúen, que no los generemos las mujeres tampoco. Y también creo que hay mucha más difusión acerca de lo que se puede y lo que no se puede, ¿no? O hay mayor difusión de lo que es estudiar y de pertenecer a un gremio que ha estudiado o un ámbito laboral. Eso creo que se ha modificado y eso se ha modificado año con año. O sea, antes solo teníamos una red social, ahora tenemos como 40 redes sociales y en cada una de ellas podemos ver contenido diferente, contenido que a lo mejor si en un momento no sabíamos que existía, a través de las redes sociales lo podemos saber y ya no podemos caer en ese desconocimiento y decir, pues yo no sabía, ¿no? Y ya no pasa. Entonces creo que eso ha cambiado. Creo que las prácticas al interior, en específico de la medicina, han ido cambiando, pero no cambia tan rápido como avanza pues las ideas de la sociedad. También entiendo que es difícil avanzar en ciertos conceptos porque pues las generaciones crecimos en distintos ambientes y eso también va permeando en nuestra forma de actuar, pero en definitiva creo que hay comentarios que ya no pueden continuar, ¿no? O sea, no le puede decir a alguien que no trabajan con ella porque es mujer. Eso me parece completamente absurdo. Y en la parte de la investigación científica, pues siempre que pensamos en una persona científica, pensamos en un hombre. Es difícil que pensemos en una mujer. Y quizá porque no nos queda bien la bata, no lo sé, pero yo estoy muy orgullosa de pertenecer a esta escuela, de pertenecer a la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, porque aquí me di cuenta que hay grandes mujeres que son científicas y que a pesar de que fui criada en un espacio completamente, creo que la palabra es feminista, pues yo me sorprendo de conceptos que a veces tengo que no son completamente feministas, sino son pues, todavía bastante machistas. Y eso que pues, se supone que yo presumo que soy una persona feminista, ¿no? Y a veces me doy cuenta que de dónde saqué ese pensamiento erróneo. Entonces, pues sí, sí creo que han cambiado. Gracias, doctora Alejandra, por sus comentarios. Y en ese sentido voy a invertir un poco el orden de las preguntas por estos comentarios respecto a los diferentes tipos de violencia de los que podemos ser parte las mujeres. Esta pregunta está enfocada a la doctora Fernanda y también como réplica a Alexa. Y es qué hacer en caso de ser víctima de algún tipo de violencia de género durante la formación o en el ámbito laboral en el aspecto científico.
Pues yo creo que primero identificarlo, porque como bien acaba de decir Alejandra, cuesta trabajo, a pesar de que igual yo me jacto de haber crecido en una familia que se podría decir sin sesgos de género, o sea, que me enseñaron que yo podía igual que mis hermanos. Es más, creo que ni siquiera nos lo preguntábamos. Eh, y a pesar de eso, justo comentábamos hace un rato, pues nos encontramos con pensamientos o decisiones que tomamos que al final sí son, o sea, las pensamos o las tomamos de esa manera porque sí tenemos un sesgo ahí. Entonces creo que lo primero es identificarlas, identificar que estoy siendo víctima de violencia. Y una vez identificada, pues afortunadamente hoy día existen muchos protocolos de denuncia en las diferentes instituciones y creo que pues como mujeres primero debemos de estar bien informadas de cuáles son esos protocolos para que en un caso que identifiquemos de como que hayamos sido violentadas, pues empezar justo la denuncia. Creo que eso sería. Creo que también sería importante como educarnos, ¿no? O sea, independientemente de nuestro género, o cómo nos identificamos, como decían las ponentes, ¿no? Creo que muchas veces uno puede tener una autoconcepción de que uno es bien de avanzada y dices, "Pues, soy una mujer joven, de modo que yo sea machista, ¿no? Porque pues para empezar soy mujer. Pero creo que justo el primer paso es identificar aquellas conductas que independientemente de si uno es mujer u hombre, pudieras estar siendo violento con la otra persona, aunque no sea tu intención. Entonces creo que también es importante, o sea, sí, como ser capaz de identificar si uno ha sido violentado o violentada, pero también identificar si uno está violentando a la otra persona, aunque no sea tu intención. Siento que muchas veces es una cuestión generacional, o sea, comentarios que a lo mejor gente de la edad de mi mamá o mi papá o mis tíos pueden hacer y que en su generación eran normales, que no había una connotación negativa asociada a palabras o a términos, ahora son conceptos que no son correctos, ¿no? Entonces creo que también requiere como apertura de este concepto como de deconstruirnos, de decir, esto que hace 10 años era un chiste, pues a lo mejor a mí me puede seguir dando risa, pero si alguien se siente agredido, pues eso no es adecuado, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver con como sociedad reeducarnos y deconstruirnos y entender que si la otra persona se siente agredida, aunque tu intención no haya sido agredir, pues hay que hacer algo ahí, ¿no? Entonces sí, tener como esas armas, como, no me gusta el término víctima, pero como persona que se siente agredida, pero también como personas, porque todas, o sea, incluso las generaciones jóvenes que están más familiarizadas con estos conceptos, creo que también pueden incurrir en este tipo de agresiones, aunque no sea su intención, ¿no? Aunque estén más modernizados en estos términos. Muchas gracias por sus comentarios. Pues bueno, justamente para las personas, mujeres, niñas o adolescentes que nos estén escuchando y que quieran conocer un poco más de las labores en específico que se realizan en la investigación científica, pediría justo a la doctora Alexa y a Alejandra si nos pudieran comentar algunas de las principales labores que desempeñan en el ámbito científico. Bueno, yo, a lo mejor esto tiene que ver con mi manera de ser y mi formación, pero hago cosas varias. O sea, no vivo mi vida en muchas pistas simultáneas, pero me interesa la investigación en enseñanza de la ciencia forense, o sea, cómo podemos mejorar la manera en que enseñamos específicamente asignaturas del eje químico y biológico aquí en la escuela. Me interesa mucho el desarrollo de protocolos de identificación humana a partir de muestras complejas, por ejemplo, cabello, y me interesa mucho colaborar con dependencias de procuración de justicia, justo para desarrollar herramientas que los laboratorios forenses pueden requerir y que no siempre están en condiciones de desarrollar. Y en simultáneo, pues básicamente dar clases de química orgánica, bioquímica, biología celular, hematología y serología forense y formar recursos humanos. Sí.
Gracias. Sí, doctora Alejandra. Aquí en la escuela sí quisiera mencionar, como hacer énfasis en que les doy clase a los alumnos de sexto semestre, que algunos de ellos están aquí presentes, y la intención siempre es transmitirles, obviamente, la información que está basada en la evidencia, pero siempre con una perspectiva de género, ¿no? Que ellos sepan identificar cuáles son los elementos propios para analizar con perspectiva de género, que tengan los elementos necesarios para hacer su trabajo con prudencia y con calidad y con fundamento científico. Y también realizo actividades en el laboratorio de entomología em, con el doctor Carlos Pedraza. Y, por ejemplo, ahí es un área completamente diferente a la que yo estudié, pero que finalmente se relaciona con lo que me dedico. Esas son mis funciones aquí. Muchas gracias. La siguiente pregunta está enfocada justamente al ejercicio del ámbito laboral. Em, ¿Qué se recomienda hacer si durante tu labor científica se presenta o te presentas en una situación donde la actividad a realizar se contrapone con tu marco ético, con la ética profesional? Esta pregunta va dirigida a también la doctora, perdón, Fernanda y la doctora Alexa. Mm, Perdón, yo creo que ahí no hay como mucho para dónde hacerse, o sea, creo que siempre debes de seguir tu ética profesional independientemente de las consecuencias que eso pueda traer, ¿no? O sea, tú siempre debes de regirte por tu ética y esa es la respuesta que siempre tienes que dar y creo que es eso. Pienso también que ahí considero que esto es parte de la formación. A veces los alumnos creo que piensan, ¿qué necesidad que entregue mi tarea a la hora y le digo que alguna desgracia me aconteció con mi drive y no, que no le pude dar send y entonces están, o sea, insistiendo con que no me la van a recibir? Creo que en la escuela, lo que cada quien estudió, siento que es una etapa formativa que te presenta situaciones en las que claramente uno podría usar ChatGPT o hacer copy-paste de Google o Wikipedia o lo que la gente joven usa ahora para entregar una tarea. Ciertamente eso es una opción, pero al final tú sabes si estás teniendo un comportamiento ético o no. Entonces, es cierto que las situaciones éticas en la vida profesional, o sea, uno quisiera pensar que no se van a presentar y puede ser una situación chiquita o una situación más grave, pero como dice Fer, al final uno tiene que tener como eso bien plantado, de decir, o sea, ¿qué voy a hacer cuando eso pase? Pues nada más hay de dos, o bajas las manos o te mantienes firme. Y yo creo que eso, ese construir como esa espina firme, empieza en la formación, o sea, viene desde la familia, desde que en la familia te muestren, pues fíjate que nosotros no tenemos un diablito colgado para la luz, o no le pusimos una llave para pagar menos de agua, o nos pasamos el semáforo, pues pagamos la multa, o sea, cosas que quizá parecieran simples, pero que vienen de la formación básica. Y después en la escuela, este tipo de cosas de decir, entrego mi tarea en tiempo y forma, lo hago adecuadamente, trabajo en equipo, o sea, no recurro a cosas que son poco éticas, aunque al final quizás solo yo voy a saber que no actúe de manera ética. Creo que en el ejercicio profesional, eh, ahí es donde uno cosecha los frutos de haberse formado de una manera ética. Y creo que para nuestros alumnos y nuestras alumnas que estudian ciencia forense, el reto puede ser mayor, porque quizá van a presentárseles situaciones que pongan a prueba esa ética. O sea, yo desearía que no fuera así, pero pues siento que no, que eso y los unicornios es difícil que pasen. Entonces, creo que eso es parte de la formación que tratamos de darles aquí. Muchas gracias a ambas por sus comentarios. Y pues bueno, justamente esta pregunta va para la doctora Ivette, con comentarios de Fernanda. Es si niñas, mujeres o adolescentes nos estuvieran escuchando en estos momentos y tuvieran interés en
en la investigación científica, específicamente en ciencias forenses, o se les estuvieran presentando retos para poder tener acceso a la investigación científica, como lo que comentábamos respecto a la estigmatización o falta de oportunidades, ¿qué les dirían? Bueno, pues primero les diría lo que a mí nunca me dijeron, ¿no? Que la ciencia no tiene género y ahora ya está escrito en muchos lados y que además tienen una ventaja que también en mi generación no se tenía, que era el internet. O sea, antes teníamos que ir a tocar la puerta del investigador o de lo que quisiéramos hacer para que a ver si nos recibía, ¿no? Y ahora con el internet, pues yo le diría a las niñas que no se limiten en soñar, en investigar, en preguntar y en acercarse a alguien. Hay muchas iniciativas, por ejemplo, en los institutos de puertas abiertas, aquí con nosotros están las visitas, ¿no? Un correo, yo creo que si alguien nos escribe un correo, todos los académicos de aquí podríamos resolverle sus dudas. Entonces yo les diría que no se limiten a las niñas. Y si me permites el tiempo así, yo también, ya salieron a relucir aquí las madres de todas, entonces, empezando por la mía, yo les diría a las mamás que traten de educar con igualdad, ¿no? Que no hagan esas distinciones, hay que romper esos estereotipos de género que teníamos. Es que yo les hablo de mi generación, es así como hace muchos años, pero antes eran las etiquetas del color, de los juguetes, ¿no? Que había las muñecas y el jueguito de té para las niñas y los niños lo creativo. Entonces, creo que hay que fomentar esa creatividad y eso, pues los papás y las mamás juegan un papel muy relevante. Y yo creo que en general, los que tenemos la fortuna de estar en la academia, pienso que es importante promover esta ciencia como una actividad humana, que dejemos de verla así como que está súper alejada de la sociedad, que es solo para genios, ¿no? Y que no se puede accesar a ella, claro que se puede, que se acerquen con nosotros. Y yo lo último que diría, pues es que sí estamos en una transición, pero que no paremos de seguir siendo activas para promover esta participación plena y equitativa en la ciencia. A mí me encanta ver aquí a mujeres, pero justo en esta institución que somos más mujeres, yo lo haría al revés. O sea, ¿qué pasaría si pusiéramos aquí a los hombres y escuchar su opinión de saber que reciben órdenes de mujeres, por ejemplo, ¿no? De la directora. O sea, ¿qué ocurre? Porque pienso que eso también es un ejercicio interesante. O sea, nosotros ya estamos como en este lugar en específico, como un poco de gane, ¿no? Pero también es como romper con ese paradigma de que siempre los hombres son los que dan las órdenes y las mujeres tenemos que actuar, ¿no? Entonces, pues eso, que sigamos activas, eso sería mi comentario. Pues yo creo que eso que dice Ivette del acceso a la información es un plus que tienen estas nuevas generaciones, porque retos pues se van a seguir presentando y muchos. Y también va a depender de cuáles retos son los que se les presentan. Por ejemplo, pienso en si eres hija de un papá que te dice, pues no estudies, no sé, la típica carrera que estaba pensada para hombres, ingeniería, porque eso es para hombres. Entonces, que seas tú la que identifique que eso, pues son sesgos de género que no forzosamente debes de creer en ellos, y creo que antes era más difícil porque pues no tenías este acceso a la información, vivías en un contexto familiar donde todos estaban de acuerdo con eso y pues tú también tenías que estar de acuerdo con eso. Pero creo que como dice Ivette, pues ahora el acceso al internet, a revistas, a los mismos investigadores, profesoras, para platicar y darte cuenta que eso no es lo único que existe y poder seguir adelante, pensar que cada una de nosotras, un paso que demos cada una de nosotras, es un paso que le avanzamos a las generaciones que vienen atrás. Y creo que en eso hay que pensar y aunque suene a discurso motivacional, pues no rendirte y seguir adelante, no nada más por una, sino por todas las demás que vienen atrás. Y eso sería todo.
Gracias a ambas por sus comentarios. Justamente con sus respuestas podemos visibilizar cómo en primer momento la labor científica de las mujeres es muy importante también para poder enfrentar diversas problemáticas a en las que se encuentra el país, pero también justo estas recomendaciones, estas cosas que quizá a varias niñas no les han dicho y que aquí pueden escuchar este impulso y esta motivación de que cualquier mujer, niña o adolescente que sea su deseo la investigación científica o la investigación en ciencias forenses, que puedan hacerlo, dejando de lado la estigmatización o los retos a los que se puedan enfrentar que les impidan tener este acceso a la ciencia. Tenemos un par de preguntas y todavía nos queda tiempo para poder realizarlas por parte de las personas que nos están escuchando principalmente en redes sociales. Entonces vamos a mencionar un par de ellas. Bueno, una pregunta es, buen día. ¿En qué áreas consideran que es importante incluir la perspectiva de género y a las mujeres en la ciencia forense? ¿En qué áreas consideran que es importante incluir la perspectiva de género y a las mujeres en la ciencia forense? Sí, doctora Ivette, por favor. Estas preguntas siempre como que uno se esconde a ver, pero bueno, yo la respondo y ya complementan. Yo creo que en ciencia forense o en las ciencias forenses, que ahora somos Escuela Nacional de Ciencias Forenses, pues es en todas las áreas, ¿no? No podemos decir, bueno, vamos a ver derecho y ahí no incluimos la perspectiva y en odontología tampoco y en metodología sí, porque estamos formando un perfil con múltiples disciplinas y entonces no nos podemos permitir en esta clase sí, en esta clase no, en esta área sí. Yo creo que la perspectiva de género se debería de integrar en todas y cada una de las asignaturas. Yo todavía no logro entender si lo estamos haciendo o no. Y justamente hace rato platicaba con un grupo de mis alumnas de segundo semestre y les decía que ellas cómo percibían esta cuestión que atendemos o no la perspectiva de género. Y me comentaban que el hecho de que nosotros llegáramos el primer día y les pidiéramos que pusieran su nombre en una tarjetita y que además especificaran bajo qué artículo él, ella, ¿no? Que ellos se sienten de algún modo integrados y como atendidos. Yo creo que todavía nos tenemos muchas cosas que aprender como profesores. Yo particularmente estoy tomando un curso que no he podido ni siquiera pasar en el módulo 2, pero de cómo atender a esta perspectiva de género, pero sí diría, en mi opinión, que es en todas las áreas. No sé qué piensen las demás. Pues yo creo que justo es como que ese es o sea, creo que su pregunta es la razón de ser de foros como este, ¿no? O sea, ¿en dónde se necesitan las mujeres en la ciencia en general? Pues en cualquier lugar. O sea, en cualquier lugar donde una mujer diga, yo quiero estudiar esto, ese es el lugar de una mujer. Y lo mismo aplica a la ciencia forense. Quizá existen estas ideas de que cómo una mujer va a ir a la sierra a procesar un lugar. Pues sí hay, ¿no? O sea, alumnas nuestras ejercen de esa manera. Entonces, no creo que el ser mujer debiera ser o sea, debiera ser un considerando para dedicarse a algo en específico. Y sobre la perspectiva de género, pues estoy de acuerdo con Ivette en que quienes no fuimos educados bajo este concepto, a veces nos es complicado. Yo personalmente considero que es algo que va más allá de la terminología. O sea, creo que no es algo que deba reducirse solo al uso de, o sea, decir todas, todos y todes. Yo entiendo que la gente puede sentirse identificada si uno usa todas las terminaciones, pero pues creo que ahí le doy la razón a Arjona de que la perspectiva de género es un verbo y no un sustantivo, ¿no? O sea, creo que es algo que uno tiene que mostrar todos los días en las acciones que tiene, o sea, en tener una conducta sorora con las mujeres de tu vida y también
pues no sororo porque son hombres, pero, o sea, no puede reducirse solo a las mujeres, sino tiene que haber esa empatía. Nosotros, yo en particular hablo con los alumnos y las alumnas, o sea, yo puedo ser más, como ver, tener una perspectiva más cercana a las mujeres siendo mujer, pero creo que también es necesario incluir a los hombres, porque también los hombres, sobre todo los de cierta generación, pues no fueron, o sea, mucho menos fueron educados de esa manera, ¿no? Con esa visión de la vida. Muchas gracias, doctora Alexa. No sé si alguien más tenga alguna pregunta de las personas que se encuentran presentes. Sí, doctora Zoraida. Bueno, pues me ha gustado mucho esta mesa y de una vez les pido un permiso porque a mí me invitaron a hablar el 8 de marzo sobre el tema Mujeres en las Ciencias Forenses. Así que voy a llevar lo que ustedes han platicado allá, ¿me dejan? Gracias. Y tengo una pregunta, una duda, Ivette. Y usaste un término que dices que encontraste de parcialidad implícita. A mí me gustaría saber de eso. Muchas gracias. Bueno, ese concepto lo aprendí de la maestra Georgina, que es psicóloga, y también de Brenda Vargas, que también es psicóloga, y se refiere a esto que nosotros mismas asumimos como puestos altos o jerárquicos o importantes como hombres. Hay un video en internet que yo les pongo a casi todos mis alumnos, donde hacen una pregunta un poco capciosa, porque dicen, si el cirujano está operando a su hijo, entonces, ¿quién es este personaje, no? Y todo el mundo dice, ah, bueno, es que entonces los papás son gays o no sé qué, y dan múltiples respuestas, pero nunca la respuesta es, pues, el cirujano es la mamá, ¿no? Que es una mujer. Entonces, este concepto de parcialidad implícita se los pongo porque hay veces que crecemos con estos estereotipos, con estos sesgos, con prejuicios, y entonces, pues yo les digo que hay que eliminar esa parcialidad implícita. Nos cuesta, pero para el área de la ciencia forense hay veces que tenemos esos sesgos tan involucrados que no sé cómo le tenemos que hacer, pero los tenemos que dejar a un ladito para que no afecten nuestras investigaciones. Gracias por la pregunta y la respuesta también. Me parece hay otra pregunta también. Sí, Diego. Bueno, muchas gracias a todos por lo que mencionaron. Me gustó mucho. Y mi pregunta es enfocada pues igual para todas ustedes. Creo que dentro de los ambientes de la academia o de la ciencia, ha logrado impactar un poco esta perspectiva y este ambiente donde ya no se pone un alto o se vuelven se hacen barreras por ser mujer. Creo que, como lo mencionaron ustedes, todavía falta muchísimo por construir eso y eliminarlos, pero en el ámbito de la sociedad, ¿cómo ustedes lidian siendo mujeres científicas en estos espacios fuera de la academia o fuera de la ciencia, donde realmente si en la ciencia y en la academia cuesta mucho trabajo todavía, pues en el ámbito de la sociedad impacta más, ¿no? Y es más difícil, ¿no? A lo mejor dentro de aquí sí se reconoce su trabajo, se reconoce el esfuerzo que conlleva lograr, pero pues fuera de estos espacios, ¿cómo lidian o cómo eh, o qué reflexiones les hace a ustedes? Es cuenta de mi parte, es todo. Muchas gracias. Pues justo creo que está no solo, o sea, pensar en que no deben de haber estas estereotipos, estigmatizaciones, etcétera, no solo hay que buscarlo en tu vida profesional, o sea, en este ambiente, creo que es parte de la vida y del día a día. Entonces, por ejemplo, yo que soy mamá, pues busco también esto que mencionaba Ivette, que también me gustó mucho el término de parcialidad implícita, de justamente enseñarles a mis hijos, tengo una niña y un niño, que los colores no tienen género.
Entonces ellos, si les das un plato rosa a él, no le importa, ¿no? Y a ella le puedes dar también un plato azul y eso, porque al final nosotros somos los que justo les vamos construyendo eso y les vamos transmitiendo a las nuevas generaciones que existen esos sesgos y que deben de crecer y tomar decisiones a partir de eso. Entonces, claro que seguro se me van muchísimos, porque yo los tengo, pero intento o soy consciente de no hacerlo en mi vida diaria, no solo en mi vida profesional. Y creo que es eso. Estoy pensando en cómo lidiar con esto fuera de una institución, por ejemplo, que nos apoya, ¿no? Ah, creo que la parte como más sólida puede ser en casa. Y a veces nosotros nos vemos como, en una anécdota que les contaba a mis compañeras, yo tengo un hijo pequeño y yo creo que durante todo el embarazo y los 3 meses de incapacidad me la pasé pensando en qué voy a hacer cuando nazca mi hijo. No voy a dejar los trabajos. Mi esposo y yo teníamos 2 trabajos, cada uno, y lo primero que yo pensaba es, voy a dejar un trabajo porque no voy a poder. Y era lo primero que yo pensaba, ¿no? Y eso que yo les digo que presumo de tener pensamiento siempre en pro de las mujeres. Hasta que un día mi esposo me dijo, pues si tú no quieres dejar los 2 trabajos, yo dejo uno. Y en mi cabeza jamás había ocurrido esa opción. Nunca, porque nunca, quizá nunca la tuve como, en la sociedad nunca lo vi, ¿no? Las mujeres somos las que dejamos los trabajos para criar a los niños. Y yo espero que no consideren que soy una mala madre, pero en mi cabeza no existía esa opción, ¿no? O sea, es un reto, pero creo que es un reto que llevamos de la mano con la familia en algunos casos y en los casos que no tienen esta como fortaleza en la familia, pues con amigos o con personas que se consideran iguales, que están en circunstancias similares. Y yo creo que esa es la parte como más fuerte para poder continuar, que a veces pues nos cegamos y no vemos la salida y resulta que hay alguien que está en las mismas condiciones pero que no lo dice y que el platicarlo nos hace como dar ese paso y avanzar y darse cuenta que cuando hay compañeras o compañeros que nos apoyan, pues es mucho más fácil. Y pues también tengo otras anécdotas que pues no son tan padres, que son más complicadas, pero creo que aquí la intención es como transmitir la idea positiva de, sí, nos enfrentamos a retos, pero no significa que sea imposible, o sea, va a ser quizá un poco más complicado, pero con un buen apoyo podemos lograrlo. Ujú. Yo añadiría solo rápido, que creo que lo primero es como justo identificar si uno está pues, siendo o sea, si estás viviendo la vida de esa manera, o sea, yo diría, por ejemplo, siendo sorora. La otra es, yo, por ejemplo, no tengo el menor empacho en mi familia de señalar algo que no me parece. O sea, mi tía opina que su nieta se puede volver lesbiana si ve a 2 mujeres besándose. Y entonces yo le digo, no, es que eso no va a pasar. O sea, entiendo por qué lo crees, pero no. Entonces, yo creo que también tenemos como familias que propiciar las conversaciones incómodas de decir, entiendo que a ti te educaron así, pero las cosas no, o sea, estamos cambiando. Entonces, respeto tu manera de ver la vida, pero también, o sea, tratar de mostrarle a las generaciones anteriores, entendiendo siempre de dónde vienen sus ideas, por qué esos conceptos son así. O sea, por ejemplo, en mi familia, el concepto no binario es una cosa como, o sea, a mí también me cuesta que trabajo, pero creo que el hecho de que uno al menos intente familiarizarse, o sea, que tengas esa apertura de decir, como hemos dicho aquí, no lo tengo todo claro, pero acepto que no lo tengo todo claro, intento entenderlo y también intento que las personas de mi círculo se familiaricen, porque creo que nos toca a todos impulsar el cambio que necesitamos como sociedad, construirlo en nuestra vida, pero también impulsarlo en nuestro círculo cercano. Sí, muchas gracias. Me parece hay otra pregunta también. Sí. Bueno, buenas tardes. Pues yo agradezco este foro. Hubiera querido que vinieran más gente, pero la finalidad también es que nos puedan seguir escuchando o que quede si es que no pudieron asistir.
Pero mi pregunta específicamente va para Sofía en cuanto a cómo ha sido justo esta evolución como egresada y pues ahora como servidora pública y ahora pues como parte también de este equipo que también se aventura a decir, yo sí quiero hablar sobre ciencia y quiero hacerlo también como para representar la presencia de la científica forense. ¿Cómo ha sido esta parte y qué tan complicado, a qué retos pues se ha enfrentado, ¿no? ¿Qué tan complicado ha sido? Gracias. Muchas gracias, maestra Carla, por la pregunta. Em, es una pregunta muy compleja. La verdad es que a mí me motiva bastante que se generen este tipo de foros que invitan a la reflexión, que podemos impulsar a más mujeres, niñas y adolescentes a que se aventuren en la investigación científica, pero también para complejizar y comprender que es difícil quizá en algunos momentos encontrar estas relaciones de cómo lo teórico, cómo a través de las ciencias forenses, cómo la formación, cómo desde los ámbitos del derecho, de lo jurídico, se entrelazan en las diferentes ciencias, disciplinas, áreas, desde la identificación humana, de la misma investigación científica para generar metodologías que ayuden a a la identificación, como eso ya de una forma práctica lo podemos aplicar para poder resolver o intentar resolver y ser parte de alguna posible solución de los diferentes problemas en los que nos encontramos como sociedad en México. Me ha ayudado muchísimo poder escuchar desde diferentes perspectivas todas las enseñanzas de las y los profesores, porque al final una se da cuenta que en el ámbito profesional, cuando estás ejerciendo tu labor, en su momento cuando estuve trabajando en la Comisión Nacional de Búsqueda, pensaba de manera cómo atender una problemática o cómo dar una posible solución o cómo generar estrategias de algo que no está escrito, de algo que se tiene que intentar resolver, pero todavía no hay algún algunos pasos establecidos y que tú misma tienes que diseñar. También cómo a través de, el enfoque jurídico, pero también con una perspectiva de género y con un enfoque de derechos humanos, se atienden, por ejemplo, a las familiares de personas desaparecidas. Cómo esta parte que mencionaban con la anterior pregunta, cómo desde tu ámbito personal puedes aplicar los conocimientos que adquieres tanto en las ciencias forenses como en el ámbito profesional, cuando estos al final en tu día a día, si tu intención es poder generar propuestas, metodologías y formas de formas creativas de intentar dar respuesta a estas problemáticas, pues bueno, es ahí donde se interseccionan todos los conocimientos adquiridos desde la ciencia forense. Yo agradezco muchísimo que me hayan invitado y considerado para poder moderar este foro de tanta relevancia y también con tan distinguidas ponentes. Y también es muy interesante escuchar cómo quizá este tema reflexivo en torno a la perspectiva de género, en torno a cómo las mujeres, niñas y adolescentes han sido estigmatizadas, en cómo dar sugerencias o propuestas para que se puedan adentrar en la investigación científica, tal vez desde áreas en, em, que son diferentes quizá a lo que realizan en el día a día, por ejemplo, en el laboratorio, ¿no? Algo muy específico, generar estas metodologías, pero también no dejar de pensar en el contexto social en el que nos encontramos y la importancia que tiene cada una de estas actividades, pues justo para poder seguir formando todas nuestras profesoras, nuevas generaciones que tengan estas perspectivas de sí englobar todos los aspectos técnicos, científicos y jurídicos, pero en pro o para la sociedad. Pues, bueno, creo que son todas las preguntas. No sé si alguien más tiene un comentario.
pues estaríamos cerrando este foro. Agradezco mucho la invitación nuevamente, agradezco la participación y también los comentarios de todas las ponentes. A mí me da realmente mucho gusto poder escuchar estas reflexiones y que también seguramente tendrán un impacto positivo en las personas que nos escucharon en esta ocasión. Muchas gracias. Mm.